Parte 1. Capítulo 1. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Pero de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, sobre todo cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros: encantamientos, pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Capítulo 2. Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que emendar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo.
mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas como novel caballero, sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas, pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron. En esto caminaba tan despacio, y el sol entraba tan aprisa y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos si algunos tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día, y al anochecer, su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre. Y mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y remediar su mucha necesidad, vio no lejos del camino una venta, que fue como si viera una estrella que no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Dióse prisa a caminar, y llegó a ella a tiempo que anochecía. Capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Y así, fatigado del camino y muerto de hambre, llegó Don Quijote a la venta que a él le pareció castillo. Y luego que llegó a ella, se le representaron dos mujeres mozas, de aquellas que llaman del partido, las cuales iban acaso a Sevilla con unos arrieros que aquella noche acertaron a venir a posar a la venta. Apenas las vio Don Quijote cuando imaginó que eran dos hermosas doncellas, o dos principales señoras que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. Y así, llegándose a ellas con muy gentil talante y ademán, les dijo: «No huyan vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso no toca ni atañe hacerle a nadie, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias muestran». Miraban las mozas a Don Quijote y reíanse de ver la extraña figura que tenía, con sus armas y su adarga. Pero Don Quijote, creyendo que se reían por cortesía y por comedimiento, prosiguió su razonamiento diciendo: «La fermosura, señoras mías, no ha de ser maltratada ni deshonrada de ningún caballero andante. Antes es obligada a ser defendida y amparada». Las mozas, que no estaban acostumbradas a oír semejantes razones, no podían contener la risa. Llegó en esto el ventero, que era un hombre muy gordo y de muy buen entendimiento, y viendo la extraña figura del caballero armado, pensó que era algún loco. Pero como era muy amigo de burlarse y de seguir el humor de los que llegaban a su venta, determinó favorecer la locura de Don Quijote. Así que le dijo: «Si vuestra merced busca posada, aquí podrá hallarla, aunque en este castillo no hay camas para caballeros andantes». Respondió Don Quijote: «Para mí, señor castellano, cualquier lugar es suficiente, porque mis armas son mis arreos y mi descanso el pelear». El ventero entendió que Don Quijote le llamaba castellano por creer que la venta era castillo, y siguió la burla. Y así le preguntó si traía dinero. Don Quijote respondió que no traía ninguno, porque nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que alguno lo trajese. El ventero le dijo que estaba muy equivocado, porque en todas las historias de caballería los caballeros llevaban dinero, camisas limpias y ungüentos para curar sus heridas. Don Quijote prometió tener cuidado de aquello en adelante. Luego pidió al ventero que le armase caballero. El ventero, para seguir la burla,
le dijo que con mucho gusto lo haría y que para ello debía velar sus armas toda la noche en el patio del castillo. Don Quijote puso sus armas sobre una pila que estaba junto a un pozo y comenzó a pasearse alrededor de ellas con gran vigilancia. Pero sucedió que un arriero quiso sacar agua del pozo para sus bestias y quitó las armas de Don Quijote para poder sacar el agua. Don Quijote, viendo aquello, se enfureció y dio al arriero tal golpe con la lanza que lo dejó en el suelo malherido. Llegó otro arriero a hacer lo mismo y recibió otro golpe semejante, y así se armó un gran alboroto en la venta. Viendo el ventero lo que pasaba, decidió terminar pronto la ceremonia. Tomó un libro de cuentas como si fuera un libro de oraciones y, murmurando algunas palabras entre dientes, dio a Don Quijote un golpe en el cuello y otro en la espalda con su espada. Luego mandó a una de las mozas que le ciñese la espada y a la otra que le calzase las espuelas. Y de esta manera quedó Don Quijote armado caballero. Capítulo 4. De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las hinchas del caballo. Mas viniéndole a la memoria los consejos que le había dado el ventero acerca de las cosas necesarias que había de llevar consigo, especialmente dinero y camisas, determinó volver a su casa para proveerse de todo y buscar también un escudero. Y así, volviendo las riendas a Rocinante, caminó hacia su aldea con tanta prisa como el caballo podía. No había andado mucho cuando le pareció oír voces delicadas que pedían socorro, y volviendo la cabeza hacia donde el ruido venía, vio atado a una encina a un muchacho de unos 15 años, al cual un labrador estaba azotando con una correa, y le decía: «Lengua, no hables más, y ojos, no lloréis». Respondía el muchacho: «No lo haré otra vez, señor mío, y prometo de aquí adelante cuidar mejor el ganado». Don Quijote, al ver aquello, dijo con voz airada: «Descortés caballero, mal parece tomaros con quien no se puede defender. Soltad al muchacho luego, si no queréis experimentar la fuerza de mi brazo». El labrador respondió con burla: «Señor caballero, este muchacho es mi criado, y yo le castigo porque descuida mi ganado». Don Quijote dijo: «No niego que tengáis razón para corregirle, pero no para maltratarle de esa manera». Y mandó que lo soltase, y que además le pagase el salario que le debía. El labrador prometió hacerlo, aunque con mala gana. Don Quijote, satisfecho de haber hecho justicia, dejó al muchacho y siguió su camino. Pero apenas se hubo alejado, el labrador volvió a atar al muchacho a la encina y le dio tantos azotes que casi lo dejó por muerto. Don Quijote, ignorante de lo que había sucedido después, siguió su camino pensando que había hecho una gran hazaña digna de caballeros andantes. Y así caminaba contento, imaginando nuevas aventuras y nuevas hazañas que realizar. Capítulo 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo pues nuestro flamante caballero que no se le ofrecía aventura alguna digna de su valor, acordó volver a su aldea para proveerse de todo lo necesario para su futura vida de caballero andante. Iba Don Quijote tan embebido en sus pensamientos que no advertía por dónde caminaba. Y en esto quiso su mala suerte que tropezase Rocinante y cayese Don Quijote al suelo con tal golpe que no pudo levantarse. Quedó tendido en el suelo sin poder moverse, aunque no dejaba de hablar como si estuviera en medio de una gran batalla. Decía cosas semejantes a las que había leído en los libros de caballerías, imaginando que estaba herido por un enemigo en combate. Acertó a pasar por aquel camino un vecino suyo, labrador de la misma aldea, que volvía a su casa, y viendo a Don Quijote en el suelo, se acercó y lo reconoció.
«¿Qué es esto, señor Quijana?», dijo el labrador. «¿Quién os ha puesto en tal estado?». Pero Don Quijote, que seguía creyendo que estaba en una aventura caballeresca, respondió con palabras sacadas de los libros que tanto había leído. El labrador, viendo que su vecino había perdido el juicio, lo levantó como pudo y lo puso sobre su asno para llevarlo de regreso a la aldea. Don Quijote iba sobre el asno diciendo frases extrañas y hablando de castillos, caballeros y princesas. Cuando llegaron cerca del pueblo, ya era casi de noche. La sobrina y el ama de Don Quijote estaban muy preocupadas porque no sabían dónde se había ido. Pero al verlo llegar en tan mal estado, corrieron a ayudarle. Y así llevaron a Don Quijote a su cama, donde quedó reposando de los golpes que había recibido en su caída. Capítulo 6. Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo. El ama y la sobrina de Don Quijote estaban muy preocupadas por el estado en que había vuelto a su casa. Pensaban que la causa de su locura eran los muchos libros de caballerías que había leído sin descanso. Así que decidieron hablar con el cura del pueblo y con el barbero, que eran amigos de Don Quijote, para ver qué se podía hacer. Cuando llegaron a la casa, el ama les dijo: «Señor licenciado, vuestra merced ha de saber que estos malditos libros de caballerías han sido la causa de que mi señor haya perdido el juicio». La sobrina añadió: «Muchas veces lo he visto levantarse de noche para leerlos hasta el amanecer». El cura respondió: «No hay remedio mejor que examinar esos libros y deshacernos de los que puedan causar más daño». Y así, con la ayuda del ama, entraron en la habitación donde estaba la librería de Don Quijote. Había allí muchos libros de caballerías. El cura comenzó a sacarlos uno por uno para decidir su destino. Tomó primero uno que se llamaba Amadís de Gaula. El barbero dijo: «Ese es el mejor de todos los libros de caballerías». El cura respondió: «Pues por esa razón merece ser perdonado y no condenado al fuego». Después tomaron otros libros, algunos de los cuales fueron condenados a ser quemados por ser considerados dañinos para el entendimiento. El ama, viendo que el cura señalaba algunos libros para quemarlos, los arrojaba inmediatamente por la ventana al patio, donde ya había preparado una gran hoguera. Así fueron arrojados muchos libros a las llamas. El cura y el barbero continuaron revisando los libros uno tras otro, comentando cada uno y decidiendo si debía salvarse o arder en el fuego. Mientras tanto, Don Quijote dormía profundamente en su habitación, sin saber lo que estaba sucediendo con su biblioteca. Finalmente, cuando terminaron el escrutinio, decidieron cerrar la habitación donde estaban los libros para que Don Quijote no pudiera volver a ellos. Y así pensaron que tal vez podrían curarlo de su locura. Capítulo 7. De la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. En esto despertó Don Quijote de su sueño, y con grande alboroto comenzó a llamar a su escudero. Pero como todavía no tenía ninguno, hablaba como si ya lo tuviera, imaginando aventuras y combates. Preguntó luego por sus libros, y el ama y la sobrina, que ya sabían lo que el cura y el barbero habían hecho con ellos, respondieron que un encantador había entrado en la casa y se los había llevado junto con la habitación donde estaban. Don Quijote creyó fácilmente esta historia, porque pensó que se trataba de algún enemigo encantador que quería impedir sus hazañas, y así quedó convencido de que su biblioteca había desaparecido por arte de magia. Pasaron algunos días en los que Don Quijote se mantuvo tranquilo en su casa, pero su deseo de salir al mundo en busca de aventuras no había desaparecido. Entonces comenzó a buscar a un hombre del pueblo llamado Sancho Panza, un labrador pobre pero de buen corazón. Don Quijote le habló de la gloria de ser escudero de un caballero andante y de las grandes recompensas que podría obtener.
Le prometió que, si lo acompañaba en sus aventuras, algún día podría serlo gobernador de una isla. Sancho Panza, que no era muy sabio, pero sí muy ambicioso, comenzó a imaginar la posibilidad de convertirse en gobernador. Después de pensarlo un poco, aceptó acompañar a Don Quijote como su escudero. Sancho se preparó para el viaje y montó sobre su asno. Don Quijote montó sobre su fiel caballo Rocinante. Y así, sin despedirse de nadie en el pueblo, salieron de noche para comenzar su segunda aventura. Don Quijote iba lleno de alegría al ver que ahora tenía escudero, como los grandes caballeros de las historias que había leído. Y Sancho Panza iba soñando con la isla que algún día gobernaría. Capítulo 8. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero Sancho Panza: «La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas». Sancho Panza respondió: «¿Qué gigantes?» «Aquellos que allí ves», respondió su amo, «de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas». «Mire vuestra merced», dijo Sancho, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino». «Bien parece», respondió Don Quijote, «que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración mientras yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla». Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, y arremetió a todo el galope contra el primer molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la fuerza del viento la volvió con tanta furia que hizo la lanza pedazos y llevó tras sí al caballo y al caballero. Don Quijote fue rodando por el campo muy maltrecho. Acudió Sancho Panza a socorrerle lo más aprisa que pudo, y cuando llegó, halló que no se podía menear, tal fue el golpe que dio con Rocinante. «Válame Dios», dijo Sancho, «¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento?» Respondió Don Quijote: «Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Y yo pienso que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento». Levantóse como pudo Don Quijote y volvió a montar en Rocinante, y siguieron su camino hablando de la aventura que acababan de tener. Capítulo 9. Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Dejó la historia pendiente la batalla entre Don Quijote y el gallardo vizcaíno, con las espadas en alto y con tanto furor que parecía que habían de partirse por medio. Y como el autor de esta historia no halló más escrito acerca de esta batalla, pensó que no se había podido encontrar el resto de la historia, pero no quiso creer que una historia tan famosa quedase incompleta. Así que continuó buscando hasta que encontró unos papeles escritos en lengua arábiga. Mandó llamar a un morisco que sabía leer árabe para que tradujera aquellos escritos. Y así descubrió que la historia de Don Quijote había sido escrita por un historiador árabe llamado Cide Hamete Benengeli. En aquellos escritos se encontraba la continuación de la batalla. Decía la historia que Don Quijote y el vizcaíno se atacaron con gran valentía. El vizcaíno levantó su espada con fuerza y descargó un golpe terrible. Don Quijote lo recibió con su espada y con su escudo, resistiendo el ataque. Luego Don Quijote respondió con otro golpe tan fuerte que derribó al vizcaíno. El vizcaíno cayó vencido, y Don Quijote quedó como vencedor de la batalla. Después de esto,
Don Quijote siguió su camino acompañado de su fiel escudero Sancho Panza, y así concluyó aquella famosa aventura. Capítulo 10. De lo que más le avino a Don Quijote con el vizcaíno, y del peligro en que se vio con una caterva de yangüeses. Acabada la batalla con el vizcaíno, Don Quijote y su escudero Sancho Panza siguieron su camino. Don Quijote iba muy satisfecho de la victoria que creía haber alcanzado, pero al mismo tiempo se lamentaba de no haber podido capturar al vizcaíno, porque deseaba enviarlo a presentarse ante su señora Dulcinea del Toboso para que supiera de sus hazañas. Sancho Panza, que había presenciado toda la pelea, no estaba tan convencido de la grandeza de la victoria. Aún así, siguió acompañando a su amo, esperando algún día recibir la prometida isla que Don Quijote le había prometido gobernar. Mientras caminaban, Sancho observó que Don Quijote estaba herido por los golpes recibidos en la batalla. Don Quijote respondió que aquello era cosa natural entre caballeros andantes, y añadió que conocía un famoso remedio llamado el bálsamo de Fierabrás, que tenía la virtud de curar cualquier herida. Sancho, maravillado al escuchar esto, comenzó a creer que realmente existían tales remedios y aventuras. Y así continuaron su camino hablando de caballerías, batallas y de la gloria que Don Quijote esperaba alcanzar en el mundo.